Muy buenas noches, ¿cómo están? Mucho gusto en saludarlos. Soy su servidor Daniel Rosas Lara, doctor en Pedagogía, y vamos a continuar platicando acerca del artículo tercero constitucional. Hemos dicho ya con antelación que en este artículo tercero se encuentran los principios de la educación en México dentro precisamente de la Constitución. Ya platicamos que esto es parte de la política educativa en México, la cual a su vez forma parte de la política general, la política gubernamental, y que precisamente en la Constitución Política de México, que es nuestra Carta Magna, en el artículo tercero se hace referencia al cómo es y cómo tiene que ser la educación en México. Yo espero que esto les sea de mucha utilidad, no solamente como docentes, sino, insisto, también para todas las personas, para los padres de familia, que sepan las características de la educación, que sepan los padres de familia cuál es la necesidad de que sus hijos, de que nuestros hijos acudan a las escuelas a recibir educación. Bueno, ya en otros videos, en otro video anterior, platicábamos acerca de que la educación en México es para todas las personas, nadie queda fuera de la educación. Platicamos también la estructura de la educación en México, cómo pues la educación se constituye como educación básica, educación media superior y educación superior. Ya vimos qué corresponde a cada una de ellas. Platicamos también de la obligatoriedad de la educación. Vimos cómo tanto la educación básica como la educación media superior son obligatorias, lo cual implica que todas las personas tienen que acudir a las escuelas a recibir educación. Y bueno, pues hoy vamos a ver, insisto, cuáles son esas características que tiene la educación en México, esperando que esto de verdad sea de mucha utilidad para todos. Voy a dar lectura a algunas partes del artículo tercero constitucional para respetar la letra de este y para poder hacer una mejor hermenéutica y platicarlo. Nos dice el artículo tercero constitucional: corresponde al Estado la rectoría de la educación. La impartida por éste, además de ser obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Bueno, vámonos a la primera parte. ¿Sí? Corresponde al Estado la rectoría de la educación. Una pregunta que yo les hago mucho a mis alumnos, maestros que son, tanto en la maestría como en el doctorado, ya son maestros, obviamente, y les pregunto es, ¿quién es la máxima autoridad en materia educativa en México? ¿Sí? Y ellos pues prácticamente me responden el secretario de Educación. Y no está mal, ciertamente, ¿verdad? Pero bueno, cabe señalar, y lo quiero dejar muy en claro, la máxima autoridad en materia educativa en México es el presidente de la República. ¿Sí? Recordemos que los secretarios de despacho, los secretarios de Estado son coadyuvantes del Ejecutivo para llevar a cabo el programa del gobierno federal en el cual se encuentra la educación. ¿Sí? De tal manera que tanto en materia o en el ámbito federal el presidente de la República como en el ámbito estatal el gobernador del estado, de la entidad federativa, pues son la máxima autoridad. Por eso es importante también señalar aquí que tanto el presidente de la República como el gobernador o los gobernadores de las entidades federativas tienen que estar en franca comunicación para darle cumplimiento a todo lo que dicta el artículo tercero constitucional. Por eso se dice, ¿verdad?, que corresponde al Estado la rectoría de la educación. Ahora, también se nos señala las características que debe de tener la educación impartida por o sea, por el Estado. Y primeramente nos habla de la obligatoriedad. Es la primera característica, el que sea obligatoria. ¿Sí? Ya lo platicamos anteriormente, insisto. Esto implica que todos los niños, los jóvenes, tienen que acudir a las escuelas a recibir educación. No es de que si quieren, no quieren, se puede, no se puede, tienen que hacerlo. Pero esta obligatoriedad también nos impele a nosotros como padres de familia. Tenemos que preocuparnos para que nuestros hijos reciban educación, que vayan a las escuelas y reciban su educación y darles el adecuado acompañamiento en ese proceso educativo. Sí, vamos, no es solamente el mandarlos a la escuela, el llevarlos a la escuela, si están en educación privada, el pagar una colegiatura, no basta con eso,
Sí, tenemos que estar muy atentos de su proceso educativo para que los resultados sean convenientes. Ahí va la parte de la obligatoriedad de la educación. Otra característica universal. ¿Esto qué implica? La educación es para todos, ¿sí? Aquí no se puede excluir a nadie absolutamente. ¿Sí? Todas las personas absolutamente podemos recibir educación, ya lo platicamos anteriormente, porque los seres humanos somos educables, tenemos esa característica intrínseca a nuestra persona, que somos educables y podemos por consiguiente recibir educación. Es universal, ¿sí? Además de que forma parte precisamente de un derecho humano propio de nuestra dignidad, que ya veremos en otro video un poquito más adelante. Inclusiva, esta es una característica relativamente nueva, ¿sí? Del artículo 3 constitucional, ¿sí? De la educación inclusiva. ¿A qué se refiere? Que las puertas, en México las puertas de la educación tienen que estar abiertas para todas las personas bajo cualquier condición, circunstancia y modalidad que presente o por la que esté pasando la persona, ya sea una situación física, una situación emocional, sí, cualquiera. Aquí no podemos nosotros señalar ni podemos nosotros dejar a un lado, sí. Inclusive cabe señalar que las escuelas ya pues también se pide que tengan dentro de su estructura o su infraestructura ciertas condiciones, ciertas características para poder apoyar a las personas, darles apoyo a las personas que presentan alguna situación especial, ¿sí? Y que pues tiene que haber una adaptación o una adecuación para que puedan recibir esta educación. A eso se refiere con la parte de la inclusión en la educación. Incluso, bueno, también, perdón por la redundancia, pero hace referencia a personas que puedan llegar a tener algún problema de aprendizaje o una situación de socialización, en fin, características especiales y particulares de la persona en donde pueda haber una afectación en la materia educativa, en su educación, y ahí entra la parte de la inclusión. Pública, ¿sí? Vamos, la educación tiene que tener o debe tener las puertas abiertas y debe de estar en manos del Estado, como ya lo dijimos. Esa es la característica de la educación pública. En México existe también la educación privada o particular, que es aquella que se encuentra en mano de personas, valga la repetición, que son particulares y que también pues desempeñan esta función de la impartición de la educación, pero sabemos que la educación que imparte el Estado es pública como tal y por consiguiente pues tiene la obligación de aceptar a su vez a todas las personas, ¿sí? Que acuden a ella. Gratuita, la gratuidad de la educación. Bueno, aquí siempre es un tema de mucho diálogo en mis clases, ¿verdad? En la materia de política educativa, ¿sí? Tanto en maestría como en doctorado, platicamos mucho de la gratuidad de la educación, ¿sí? Sabemos que el artículo 3 lo dice, también más adelante lo vamos a ver, cómo el Estado tiene la obligación de mantener propicias las características de la escuela, las condiciones propias de la escuela, su infraestructura para llevar a cabo la educación. De tal forma que si la escuela tiene un desperfecto o la escuela tiene alguna necesidad en cuanto a su estructura, sí, puede acudir al Estado para que le brinde los recursos y poder solventar la situación, pero pues es un proceso un tanto complejo, ¿verdad? Que puede llevar incluso tiempo y hay situaciones de momento que se deben de atender. El hecho de que, por ejemplo, si se rompió una tubería, si hay una fuga de agua, si ya se quebró, se rompió una ventana, la escuela no puede estar así. Es cuando entonces se echa mano de las llamadas cuotas voluntarias de padres de familia. Así como también en algunas escuelas se tiene la cooperativa o la tiendita precisamente para generar fondos y poder subsanar estas situaciones. Pero, bueno, está bien, vamos a pensar que se piden esas cuotas que son voluntarias, pero deben de ser eso precisamente, voluntarias. Por ningún motivo, razón o circunstancia se puede condicionar el acceso a la educación de los niños, ¿verdad? Al pago de estas cuotas. No, para nada, eso es algo
que está fuera de la Constitución. Ahora, pues sí, lo ideal sería, si se van a pedir esas cuotas, pues hacer conciencia con los papás de que es precisamente para generar mejores condiciones para la educación de sus hijos, inclusive pues comprar insumos, ¿no? Trapeadores, escobas, jabón, ¿sí? Para poder, insisto, darle cumplimiento a lo que se requiere, lo que requiere la escuela para llevar a cabo una educación adecuada, una educación de calidad o de excelencia. Y la última característica es el laicismo, laica. Esto implica que en México la educación tiene que estar ajena a cualquier doctrina religiosa. Si por ningún motivo se puede promover la religión o ninguna o alguna religión o alguna creencia religiosa o la práctica de una religión. Yo recuerdo que incluso mi asesor de la tesis de la maestría, el doctor José de Jesús Jaime Galván, me hacía en su momento la reflexión de que el laicismo también aplica en la política, las ideologías políticas. Sí, de tal manera que, bueno, y esto quiere decir que hay que mantener a los alumnos, ¿sí? O respetar la ideología de los alumnos y no promover, insisto, una creencia o una práctica religiosa, ¿sí? Si se llegaran a tocar ciertos temas que tengan que ver con la religiosidad, pues se tendría que hacer desde un punto de vista muy cultural nada más, ¿verdad? Luego a veces me preguntan los alumnos también, entonces, ¿qué pasa con los altares de muertos? ¿Qué pasa a lo mejor con las pastorelas que se hacen en las escuelas? Bueno, habría que hacerlo, insisto, como una cuestión cultural que es parte de nuestras raíces, es parte de México, ¿verdad? Y eso ayuda a lo que es la formación también de nuestros alumnos en cuanto a su cultura. Bueno, pues estas son las características de la educación. Yo espero que esta plática que tuve con ustedes les ayude a entenderla mejor y les ayude sobre todo a vivirla mejor. Me reitero, soy su servidor, el doctor Daniel Rosas Lara. Estos videos los comparto en mi canal de YouTube, estoy como Daniel Rosas Lara. En mi cuenta personal de Facebook estoy como Daniel Rosas. En Instagram estoy como profesor Daniel Rosas Lara y también en TikTok. Estoy a sus órdenes, muchas gracias por su atención y que tengan todos un excelente día. Hasta luego y muchas gracias.